Muchos han errado en reconocer o saber la naturaleza de Jesús de Nazaret. A través de los tiempos se ha dicho, ¿verdad?, que Él es un personaje mitológico. Some have said that he's just a myth. That he was a real man, but little by little they start adding stories and this and that, and they made him into a hero. Que poco a poco, ¿verdad? Sí era una persona verdadera, pero le empezaron a agregar historias, de tal manera que se formó un personaje mitológico. Entonces así hay quienes lo ponen al igual que Hércules y que toda la mitología griega, and that's the way that now he is part of like the Greek mythology, like Hercules and all the rest. Otros, ¿verdad? Dicen, no, él era un hombre hacedor de milagros. He was a miracle working man, okay? Por otros decían, no, yeah, he is doing miracles, but he's doing them in the power of Satan. He's demon possessed. Otros decían, no, sí hace milagros, pero los hace en el poder de Satanás, está poseído por Satanás. And some others say, look, there's silent years in the life of Jesus in the Bible. And during those silent years, he went to India and he became a guru. Hay quienes dicen, ¿verdad? Hay años silenciosos en la Biblia en cuanto a la vida de Jesús. Y en esos años silenciosos, él se fue a la India y ahí se convirtió en un gurú iluminado. Por eso es que podía hacer lo que hacía. Otros dicen, no, he was just a good, exemplary man. And we should follow his example on ethics and his lifestyle and morals. Y otros dicen, no, fue un gran hombre ejemplar y que debemos de seguir el ejemplo de su ética y de su moral. Bueno, otros dicen, no puede ser un buen hombre porque todas las cosas que él dijo, que él era Dios, entonces él era un mentiroso. He cannot be a good man because he even said that he was God himself, so he must be a liar. Others said, well, maybe he really believed that he was God. Otros dicen, tal vez él verdaderamente creía que era Dios. Dicen, so he was out of his mind then. Debe ser un hombre que estaba fuera de su mente, estaba afectado psicológicamente. Ahora otros, ¿verdad? Vemos que dicen, no, él era un ángel. Others say, no, he was an angel. And others say, no, he was more than an angel. He was an archangel. Otros dicen, no, era más que un ángel, era un arcángel. Otros, ¿verdad? Dicen, no, él nomás era una aparición de Dios, pero no en cuerpo humano, porque Dios no puede vivir en un cuerpo humano. Era una aparición. Otros, some people think that he was just an appearance of God. Okay, apparition that he just, but without a human flesh, because God cannot be contained in human flesh. Okay, entonces vemos, ¿verdad?, que a través de la historia se han presentado toda clase de ideas en cuanto a quién es Jesucristo. Throughout history, we can see that they have come up with all kinds of ideas about who Jesus is, and you see. For us, we know who he is. But, there was a time when God's people, Israel, they were already ready to enter into the new temple built under the direction of Solomon. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en la Biblia cuando el pueblo de Dios estaba listo para entrar al nuevo templo edificado bajo la dirección del rey Salomón. Y pues la mentalidad es
hemos hecho un gran templo enorme para que Dios habite en él. And the mentality was, we have built a real huge temple so that God can dwell in the temple. And these are the words of King Solomon. Estas son las palabras del rey Salomón. Dice, but will God really live on earth? Not even the highest heavens cannot contain you. How much less this temple I have built? Dice el rey Salomón, pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. ¿Okay? Entonces vemos, ¿verdad?, que el concepto de Salomón en cuanto a Dios es de un Dios enorme, grande, con una gloria que no hay nada que lo pueda contener. That's the idea, the right idea of Solomon about God, that he is so awesome and so great, and his glory is so great that there's nothing that can contain the greatness of God. La grandeza de Dios no puede ser contenida por nada. Pero fíjense, por eso dice ahí, ni siquiera los cielos más altos te pueden contener. Okay? Not even the highest heavens cannot contain you. What is he talking about? The highest heavens. ¿De qué está hablando aquí por los cielos más altos? Bueno, está hablando acerca de esto, ¿verdad? Allá donde no vuelan los aviones, donde no vuelan los pájaros. He's speaking about the heavens where there's no birds flying, no airplanes flying. Okay? Now, that's our galaxy. Okay? Esta es nuestra galaxia. Okay? Esta es nuestra galaxia. En nuestra galaxia, in our galaxy, as you can see, there are 100 billion planets. En nuestra galaxia nomás hay 100 billones de planetas y más o menos lo mismo de billones de estrellas, and probably the same 100 billion of stars. That's just our galaxy, the Milky Way galaxy. Esa es nomás nuestra galaxia, la Milky Way. ¿Okay? Esa nada más. Ahora, fíjense, la siguiente información. Notice the second one. Currently, in 2020, it was estimated there are around 2 trillion galaxies in the observable universe. Only what we've been able to observe with our telescopes. 2 trillion galaxies, like our galaxy. 2 trillion galaxies. 2 trillones de galaxias, así como la nuestra, nomás es lo que se ha podido observar y ver con la tecnología moderna de los telescopios, pero todavía hay mucho más. Entonces, a esto se está refiriendo Salomón diciendo, ni siquiera esa grandeza del universo puede contenerte. That's what Solomon is talking about when he said, not even this, the greatness of space can contain your greatness. No lo puede. A eso se refería, ¿verdad? Cuando dice, but will God really live on earth? Earth? You know, earth? One of the specks in our Milky Way galaxy. ¿Realmente será posible que Dios habite aquí en la tierra, verdad? Un puntito en nuestra galaxia. Dice, ni siquiera todas las galaxias que existen y todo ese espacio te puede contener. Not even all the space of all the galaxies can contain your greatness. No lo pueden contener, la grandeza de Dios. Por eso, hermanos, este día, esta temporada en que celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, es algo tremendo, porque vemos, ¿verdad?, que podrá Dios habitar si ni siquiera las galaxias, en todas las galaxias, pueden contener la grandeza de Dios. Not even all the galaxies that exist can contain the greatness of God, but God was contained in a baby. Pero Dios
ahí estaba contenido 100% en un bebé, en Jesús. Por eso dice ahí, ¿verdad? El versículo. So the Word became human. He made his home among us. John 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Ok, bueno. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo que dice. Ahí en el Evangelio de Juan, ahí es donde dice eso, ¿verdad? En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, se presenta y dice, in the beginning the Word. In the Gospel of John, first chapter, first verse, says, in the beginning the Word. El principio, la palabra. Ahí luego, comenzando el Evangelio de Juan 1:1, dice, en el principio, la palabra. ¿Okay? ¿Por qué a Jesucristo se le nombra como palabra? Why is Jesus identified as the Word? La palabra. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones y podemos profundizar en ellas, pero vamos a ver nomás la más sencilla, la más práctica que nosotros podamos entender. There are many explanations about the Word that we can go really, really deep, but we're not going to go, and we're not going to do that today. We're just going to see the simple, understandable explanation, and that is that just as our words reveal to others what is in our hearts and minds, in the same way Jesus Christ is the Word of God to reveal to us the heart and mind of God. Get it? Capich? Okay. Bueno, vemos que así como nuestras palabras revelan a otros lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, de la misma manera Jesucristo es la palabra de Dios para revelarnos el corazón y la mente de Dios. Por eso es que Jesucristo podía decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. That's why he was able to say, if you have seen me, you have seen the Father. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que él es identificado, presentado como la palabra de Dios. That's why he is identified as the Word of God. Okay? Y también, ¿verdad?, vemos que las palabras tienen letras, ¿verdad? Todas las palabras están compuestas por letras. Y entonces la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis 1:18, all words are composed of letters. And here in Revelations, we read that Jesus says, I am the Alpha and the Omega. Okay? The Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come. The Almighty One. That's Jesus Christ, that is still to come. And he is the Alpha and the Omega. Alpha and the Omega are the first and the last letters of the Greek alphabet. Okay? El Alfa y el Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y dice Jesucristo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿verdad que está claro a través de la Biblia que Jesucristo no era nomás un hombre, que Jesucristo, todas las diferentes ideas acerca de la naturaleza de Jesucristo, que la única que la Biblia presenta es que Él es Dios encarnado? Is it clear to you that what we have seen in the scriptures, that Jesus is way, way more than what we have heard? People have thought in the past about the identity of Jesus when the Bible says that he was God in the flesh, the Almighty, okay? The Almighty One, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Eso es con referencia únicamente a Dios y sabemos que eso es lo que Él era. Y también, according to Hebrews, chapter 1, verses 1-3, Jesus Christ is the last word of God for humanity because he is the culmination of divine revelation. Según Hebreos, del 1 al 3,
Jesucristo es la última palabra de Dios para la humanidad porque Él es la culminación de la revelación divina. Por eso es que no necesitamos más revelación, ni Dios nos va a dar más revelación divina, porque ya nos dio todo lo que necesitábamos en Jesucristo. That's why we don't need more revelation. There will be no more new revelation because God has given us everything that is needed for us in Jesus Christ. Okay? He's the final revelation. Él es la revelación final. Fíjense lo que dice ahí en Hebreos 1:1. Dice, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and various ways. Dios en muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Okay? So here, the writer of Hebrews is telling us, yeah, God has spoken to us in the past, in different ways, in many ways. Nos ha hablado Dios en el pasado de muchas maneras, ¿verdad? Él nos ha hablado. Dice, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Fíjense nomás qué poderoso versículo. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Okay? Entonces, pues, ¿qué más revelación nosotros podemos querer si ya Cristo ha revelado todo lo que necesitamos? We don't need more revelation. With Jesus, we have everything that we need to know. And even though God has revealed clearly, there's so much confusion about God's revelation. Aunque Dios nos ha revelado claramente en su palabra, el hombre por su naturaleza pecaminosa tiende a hacerlo confuso todo, a malentenderlo, ¿verdad? Fíjense, versículo 3, verse 3. It says, the Son, that's Jesus, is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Wow. Fíjense lo que dice. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces es por eso, ¿verdad?, que aquí en el Evangelio de Juan, luego en el capítulo número 1, se presenta a Jesús como la palabra eterna. He is presented as the eternal word. Okay? Desde el momento que es presentado como Dios mismo, pues tiene que ser eterno. The moment that He is presented as God Himself, He has to be eternal. It says here in the Bible, in the beginning, the Word already existed. Okay, remember the Word is Jesus. Already existed when the beginning of everything that is created, okay? Everything that we're able to see, the world, the planets, the galaxies, and all that. When God started to create all that, Jesus was already there. Cuando estaba Dios listo para comenzar a crear todo lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? La tierra, las galaxias, los planetas, las estrellas. Dice ahí que Jesucristo ya estaba Él ahí. Ya estaba Él ahí. ¿Okay? Por eso dice en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Entonces, todavía hoy en día muchas personas dicen, Jesucristo nunca reclamó ser Dios. Even nowadays we have people that says, Jesus never claimed to be God. He never claimed to be God. Pero claramente Él
sí, dijo ser Dios. It is clear in the scriptures, in the New Testament, that he claimed to be God. And the religious, the Pharisees, the Sadducees, the priests, the scribes, understood his claim of being God. Todos los líderes religiosos de su tiempo, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, todos entendieron que él reclamaba ser Dios. Por eso, en uno de los encuentros que tuvo con ellos, esto fue lo que les dijo. In one of his encounters that he had with these religious leaders, this is what he said. He said, Jesus answered, I tell you the truth. Before Abraham was even born, I have always been alive. Les dijo, ¿verdad?, a los fariseos. Jesús respondió, ciertamente les aseguro, aún antes de que Abraham naciera, yo siempre he estado vivo. So they understood that he was claiming to be eternal. And who is the only one that is eternal? Él reclamó ser eterno. ¿Y quién es el único que es eterno? Dios, ¿verdad? Entonces ellos entendieron bien eso. They understood clearly. That's why they say, they reply, we are stoning you not for any good work, but for blasphemy. You are a mere man, claim to be God. Entonces esto fue lo que ellos le dijeron. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. They understood that he claimed to be God. Entonces ahí nosotros es donde tenemos que decir, bueno, verdaderamente él creía sin ser Dios, entonces estaba enfermo mental. O él sabía que no era Dios, pero engañaba a las personas, entonces era un mentiroso. O verdaderamente era Dios. Okay? That's the thing that we have to understand. Did he just thought that he was really God? He had a God complex, so he was out of his mind. Or purposely he was lying to people, so he was a liar. Or was he really, really God in the flesh? ¿O era verdaderamente Dios en la carne? Okay. Entonces vemos, ¿verdad? Ahí, en esos primeros versículos del Evangelio de Juan, we see also in the very first verses in the Gospel of John that Jesus is the creative word. Jesucristo es la palabra creadora. Entonces, si Él es creador, no pudo haber sido creado, ¿verdad? If He was the creator, He was not created, right? Entonces dice, through Him, through Jesus, all things were created. Without Him, nothing was created that has been created. Por medio de Él, de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Nada. O sea que todos esos galaxias, las trillones y trillones de galaxias y todavía las muchas más que hay, todo fue hecho por Jesucristo. Y ahí dice, ahora vimos en el otro pasaje, y Él mismo está sustentando todo eso. Everything was created, all the galaxies, the trillions of galaxies that exist and even more, all were created by Jesus, and He is sustaining all creation. Él lo está sustentando. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que Juan, él nos está presentando el mensaje de Navidad, pero desde una perspectiva teológica. John, the Apostle John, is presenting to us the story of Christmas, but from a theological perspective, okay? Different from the other writers, diferente a los otros escritores, porque Mateo principalmente les escribía a los judíos, por eso van a ver que a través de Mateo muchas citas del Antiguo Testamento para probarles a los judíos que Jesucristo era el Mesías esperado. That's why you're going to find in the Gospel of Matthew a lot of verses from the Old Testament, because Matthew wanted for the Jews to understand that Jesus was the prophesied Messiah.
Y luego Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. The Gospel of Mark was written for the Romans. And we have to understand that the Romans were a culture of winners, of conquerors. La cultura de los romanos era una cultura de ganadores, triunfadores, conquistadores. Y por eso vemos que en el Evangelio de Marcos es un milagro tras otro milagro, tras otro milagro, tras otro milagro. You're going to see in the Gospel of Mark one miracle after another miracle after another miracle. And so Mark is presenting Jesus, look, Jesus is the conqueror of illness, the conqueror of the nature, the conqueror of death, the conqueror of demons, the conqueror. Entonces es presentado Jesucristo como el conquistador de las enfermedades, de los demonios, de la naturaleza, de la muerte, de todo lo presenta. Y entonces eso le atrae a un romano a decir, oh, este es mi héroe, este sí es. Mientras que Lucas escribe principalmente para los griegos, ya que él era parcialmente griego. Luke writes exclusively for the Greeks. That's why the Greeks, they were a people that they wanted to know something that it was really, truly researched deeply and put in order. Los griegos les gustaba que aquello todo fuera, que hubieran hecho una investigación detallada y fuera puesto toda la información en orden. Y así es como dice Lucas que él escribió el Evangelio, de esa manera. Detalladamente hizo investigación y escribió todos los asuntos de una manera ordenada. Pero Juan, él ya no repite las historias, la historia de la Navidad, sino que él ya presenta teológicamente la naturaleza, quién era Jesucristo. And John presents Jesus, but in a theological way, about his nature, that he was God in the flesh. Okay? Jesucristo es la palabra creadora. Jesus is the created word. And also he says that Jesus is the incarnate word. Jesucristo es la palabra encarnada. So the word, remember the word was God? The word became human. That's what incarnate means, become human. And made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness. Okay? Dice, entonces la palabra, que es en referencia a Jesucristo, que es Dios, dice, se hizo hombre, eso es lo que es la encarnación. Y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y fidelidad. Entonces es claro. Bueno, entonces es claro que Jesucristo es Dios. Okay? Es claro que it is very clear that Jesus is God. But what happened? Even in the days of Jesus, like in our days, tanto en los días de Jesucristo como en nuestros días, Jesus is the rejected word. Jesucristo es la palabra rechazada. He came into the very world he created, but the world did not recognize him. He came to his own people, and even they rejected him. Okay? Dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Hasta ellos lo rechazaron. Y esto se sigue repitiendo. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Como les dije en el primer mensaje, la Navidad es celebrada en todo el mundo. ¿Okay? Pero ¿creen ustedes que están celebrándola con esto en mente? ¿Que saben todo esto? ¿Que creen esto? See, Christmas is celebrated all over the world, but do you think they are celebrating with this mindset, believing this? That Jesus is God, and that he is the only one that can save, y que es el único que puede salvarlos? Nope. Satan has come and deceived people. And yeah, you celebrate Christmas, but I don't want you to know the truth about Christmas. Sí, Satanás hace su obra y dice, sí, celebren Navidad, hagan todo lo que quieran, pero yo no quiero que sepan la verdad acerca de quién es Jesús. Que no sepan.
Y qué desgracia que nosotros aquí en Estados Unidos también estemos así. It is sad if us here in the United States be in the same situation, celebrating Christmas and not really knowing about who Jesus really is. Fue rechazado. So what about you? Have you rejected Jesus? Or have you received Jesus? Because, fíjense, es la pregunta, ¿usted ha rechazado a Jesucristo o lo ha recibido? Porque también ahí en Juan dice que Jesús es la palabra recibida. It's the received word. But to all who believed in him and received him, he gave the right to become children of God. Okay? Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero, ¿que no todos somos hijos de Dios? I thought we were all child of God, that I was a child of God, that we were all children of God. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Él nos creó a todos, ¿no? The Bible tells us that we are God's creatures because he created us, okay? He created us. But only those that have placed their faith in Christ and have received Christ, now they come into a relationship with him. They become children of God. Now they are adopted. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que a todos los que creyeron, que tuvieron fe en Jesucristo y lo recibieron en su vida, en su corazón, entraron en una relación personal íntima con Él, porque ahora fueron adoptados como hijos de Dios. Adoptados, hijos de Dios. Entonces, para usted, esta palabra, ¿la ha rechazado o la ha recibido? For you, this word, Jesus, have you rejected the word? Have you rejected Jesus? Or have you received Jesus? ¿Cuál es su condición suya en esta tarde? What is your spiritual condition this afternoon? It is important because it is sad to be here in the United States where the gospel is preached and to be here this evening, this afternoon, listening to the word of God and continue lost. Es una pena que una persona esté aquí en los Estados Unidos donde se da libremente a conocer el Evangelio, de haber venido esta tarde aquí a la iglesia y escuchar este mensaje y continuar en un estado perdido, sin una relación personal con Cristo, nomás porque su orgullo no le permite reconocer que necesita dar ese paso. Just because your pride does not allow you to take that step of faith and really give your life to Christ y verdaderamente dar su vida a Jesucristo. There's got to be a time in life where we know this is the day when I was born again. Debe de haber claramente en nuestra mente decir, fue este día cuando yo nací de nuevo, cuando yo me arrepentí y le pedí a Cristo que viniera a mi vida. ¿Sabe usted acerca de eso? O nomás tiene un concepto religioso general de que, bueno, yo trato de ser una buena persona y esto y lo otro, y no estoy en contra de nada de esto. No. ¿Ha nacido de nuevo? Because we can just say, I'm not against this. I try to be a good person and this and come to church and this. But that's not the point. Have you been born again? That's the point. Have you been born again? Because we know that Jesus is coming for his church. And his church are all those that have been born again. Sabemos que Cristo ya viene otra vez por segunda ocasión y viene por su iglesia, y su iglesia es todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Y todo el que no ha nacido de nuevo se va a quedar para la gran tribulación. And all those that haven't been born again, they're going to stay for the great tribulation. So why play with your future and your destiny? ¿Por qué jugar con su futuro y su destino?
When you have right now the opportunity to be humble and to give your life to Christ. Cuando ahorita tienen la oportunidad de ser humilde y entregarle su vida a Jesucristo. Let us pray. Vamos a inclinar nuestro rostro. Let's bow our heads. And you have the opportunity right now to give your life to Christ. Tiene usted la oportunidad de darle su vida a Jesucristo. To all who believed in Him and received Him, God, gave them the right to become children of God. Pero todos los que creyeron en Jesucristo y lo recibieron a Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Eso es lo que usted quiere en este momento? Llegar a ser un hijo de Dios, ser adoptado. Un hijo adoptado. Do you want to be adopted right now by the Lord? You can be adopted right now. Usted puede ser adoptado por Dios para que sea un hijo de Dios. So you can be a child of God. ¿Quiere usted eso? If that's your decision, you want to be born again, you want to give your life to Christ, just raise up your hand right where you're at. And then I'm going to help you. I'm going to lead you in a prayer. Le voy a pedir que levante su mano si ese es su deseo, esa es la decisión que Dios le está poniendo en su corazón que tiene que hacer. Levante su mano y luego yo lo voy a guiar en una oración. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión de entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien? Antes de despedirnos, before we leave, if God is dealing with you, si el Señor está tratando con usted, we thank you, Heavenly Father, for your grace and your mercy. And we thank you, Lord, for the time of worship and praise and all the great time that we had together in this worship. Gracias, Señor, te damos por toda la bendición, todo lo que nos hemos gozado en este culto, en tu presencia. Y te pedimos, Señor, para que tú continúes tratando con nuestros corazones, porque tú eres el único que verdaderamente sabes la condición de nuestra alma, de nuestro corazón. And we ask for you, Lord, to continue dealing with our minds and our hearts, because you're the only one that knows exactly our spiritual condition. And we don't want to end up in hell. No queremos terminar en el infierno, because we know you're a gracious God and you're willing to forgive us and to save us, porque sabemos que eres un Dios de gracia, que estás dispuesto a perdonarnos y a salvarnos si nosotros nos humillamos. If we are willing to humble ourselves, we know that you're willing to save us and to forgive us. So we thank you, Lord, for everything, and that we may continue enjoying this Christmas with the rest of our family and friends. Y Señor, que podamos continuar gozándonos de esta Navidad en compañía de nuestros seres queridos. Amén.